ayer, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su mafia en toga, Norma Piña, hicieron un video en donde convocan a un supuesto diálogo para hablar sobre la reforma al Poder Judicial. El día de hoy, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, le contesta de manera contundente: lo tuviste, fue tuyo y lo dejaste ir. Sí, el tiempo para pedir ese diálogo, pues desde el 5 de febrero pasado se ha hablado sobre esta iniciativa del presidente López Obrador, a lo que Norma Piña respondió con desdén. Mientras tanto, en los medios chayoteros, la ministra Yasmín Esquivel prácticamente deja chimuelo a Joaquín López Dóriga. Y hablando de quienes están que no los calienta ni el sol, seguimos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues el día de hoy, la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, papelito en mano, muestra el nepotismo que hay precisamente en ese poder, el Poder Judicial. Entérate de los pormenores de estas notas a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de lunes 9 de agosto. Así es, traemos la comida el día de hoy. Y yo creo que vamos a traer vaso de piña en escabeche, porque ha de estar lleno de coraje, lleno de ácido, el vaso de Norma Piña, o las tripas, o el páncreas, o lo que ustedes quieran. Y es que precisamente el día de hoy, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, le responde al llamado que ayer hizo Norma Piña en un video acompañado de la mafia de la toga, ministro de la Suprema Corte y uno que otro miembro del Consejo de la Judicatura Federal, órgano que se piensa a desaparecer una vez que entre en vigor la reforma al Poder Judicial. Noroña fue contundente y deja en claro que el tiempo de diálogo que pedía Norma Piña ya pasó desde el pasado 5 de febrero y que actualmente solamente le queda dialogar a los senadores de la oposición con los senadores de la coalición. Juntos seguiremos haciendo historia. También vamos a hablar de Yasmín Esquivel y la manera magistral en la que prácticamente le tumbó los dientes a un ya bastante maltrecho Joaquín López Dóriga, y terminaremos con este video en donde la doctora Claudia Sheinbaum, papelito en mano como buena científica, pues le muestra el Poder Judicial que está muy corrompido, en especial por el nepotismo. Aquí tenemos primero a Gerardo Fernández Noroña, ahí está primero Yasmín Esquivel, pero vamos a escuchar primero a Gerardo Fernández Noroña y su postura ante la solicitud de Norma Piña. Ahora sí, chequemos. 9 de septiembre del 2024, el día de ayer, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, emitió un mensaje planteando una propuesta de reforma al Poder Judicial. Desde el 5 de febrero, el compañero presidente López Obrador envió su iniciativa de reforma al Poder Judicial y con mucha arrogancia, lo digo con franqueza, el Poder Judicial la ignoró. Se hicieron 29 foros en esa etapa, no acudió ninguna persona juzgadora. Ganamos la elección el 2 de junio, el pueblo nos dio un mandato de hacer esa reforma y el paquete de reformas presentada por el compañero presidente López Obrador. Y entonces reaccionó el Poder Judicial, se hicieron 9 foros, al primero acudieron los 11 ministros de la Corte, los escuchamos y estuvimos escuchando a muchas personas juzgadoras durante este proceso. La discusión ha terminado, es el tiempo del Poder Legislativo y el pasado 4 de septiembre la Cámara de Diputados, por 357 votos a favor y 130 en contra, aprobó la reforma al Poder Judicial, dando el primer paso en este proceso. El día de ayer, 8 de septiembre, por 25 votos a favor y 12 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados, por nuestra colegisladora. Mañana, 10 de septiembre, a las 11 de la mañana, se le dará la primera lectura y así iniciará el proceso en que el Pleno de la Cámara de Senadores, que me toca presidir, que me honran con esa responsabilidad, iniciará la discusión. El Poder Judicial
violentando el artículo 133 y 135 constitucional y el 61 de la Ley de Amparo, que dice claramente que no se debe emitir un amparo en reformas constitucionales, ha emitido 4 resoluciones que son una vergüenza para el Poder Judicial, que son, como se conoce, una chicana jurídica con el que pretenden detener el procedimiento y asumen que el Poder Judicial está por encima del Poder Ejecutivo, por encima del Poder Legislativo e inclusive por encima del soberano, que es el pueblo. Con una prepotencia increíble han despreciado que el pueblo puede elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, como lo hace con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo, y han hecho una campaña donde se atreve la ministra presidente Norma Piña a decir que queremos destruir el Poder Judicial. Una declaración irresponsable, una declaración falta de verdad, una declaración que muy lejos está de plantear el centro de nuestra reforma, que es una profunda reforma que acabe con la corrupción, que ponga en manos del pueblo la supervisión y la decisión de quienes estén sirviendo como personas juzgadoras, desde los jueces federales hasta los ministros y ministras de la Corte. El diálogo se ha dado, es tiempo del Poder Legislativo, es tiempo de la Cámara de Senadores, tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional y una vez aprobada por la Cámara de Senadores será enviada a los congresos de los estados para culminar con el procedimiento que marca el constituyente permanente. Otros temas que aborda en su propuesta la ministra Norma Piña podrán ser considerados en la discusión de la reforma a las fiscalías, de las reformas en materia de seguridad pública, de las reformas en materia de defensoría del pueblo, pero en materia de reforma al Poder Judicial, esta seguirá su procedimiento establecido perfectamente en el marco constitucional vigente, y en mi condición de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, garantizo que se dará la más amplia discusión en el Pleno del Senado, que se oirán todas las voces que están representadas en la pluralidad de esta Cámara y que se respetará el resultado final de la votación de esta reforma. Ahí está el contundente mensaje de Gerardo Fernández Noroña, y quiero destacar algo. Gerardo Fernández Noroña no desecha la posibilidad de una posible reforma también en cuestión de fiscalías, que esa yo creo que es también muy necesaria, ni de secretarías de seguridad, que también es muy necesaria. Así que no solamente es la reforma al Poder Judicial. Y bueno, hablando de contundencia, pues vamos a hablar de esta forma en la que la ministra Yasmín Esquivel prácticamente dejó chimuelo y escupiendo los dientes a Joaquín López Dóriga. Chequemos. Es que también es delirante, ministra, con todo respeto, que el presidente de la República ordene que rompan relaciones con el Poder Judicial, con la Suprema Corte. Pues mire, Joaquín, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, evidentemente la comunicación entre poderes es vital, ¿sí? Es parte esencial. Y si de un lado no se propicia, pues del otro lado se tiene que ir generando y se tiene que ir buscando. Pero cuando los dos rompen relaciones, cuando los dos no propician este diálogo, cuando los poderes vienen en esta condición, pues evidentemente no se dan estos entendimientos. Pero recordemos también que no tan solo es con el Poder Ejecutivo, Joaquín, también rompe relaciones con el Poder Legislativo, cuando le envía mensajes inapropiados al presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Pero eso no fue una ruptura, fue un error, fue una tontería, digo. Una amenaza a un titular de uno de los poderes, el presidente de la mesa directiva en ese momento. Y hay diferentes formas en donde no se propició este diálogo. Mire, lo que yo en lo personal advierto que existe dentro del Poder Judicial Federal es una falta de ruta. No existe una estrategia política, no existe un diagnóstico. Ahora en estos documentos que presentó, que brevemente los pude revisar esta mañana, ni siquiera hay un diagnóstico de cómo está el Poder Judicial de la Federación. No existe un análisis de cuáles son las fallas que están dentro. Y sin embargo hay pocos puntos que se refieren al Poder Judicial de la Federación como una propuesta de cómo mejorar. Y el resto habla de estrategias de falta de seguridad, de otros temas que no son inherentes al Poder Judicial de la Federación. Ahí está. A López Dóriga solamente les quedó decir, bien,
Bien, ya mejor ni me meto con esta situación porque voy a salir muy embarrado. Y bueno, así embarrada están precisamente los ministros que hoy defienden pues sus privilegios, tal como Luis María Aguilar y compañía, porque saben que sus hijos ahora les van a dar aire cuando entre en vigor esta reforma. Y es que el nepotismo en el Poder Judicial es una constante. Así lo exhibió la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy en su conferencia mañanera. Vamos a checarlo. Servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial. Esto es de su documento. Según ella ha disminuido, pero de todas maneras es escandaloso. Es un escándalo. Es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al Poder Judicial pues es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto. Entonces por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial. Ya estamos a unos días pues de que sea aprobada en el Senado de la República y que sea una realidad la democratización del Poder Judicial en México. Fíjense nada más. Increíble. Es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte del nepotismo dentro del Poder Judicial. Entonces, pues evidentemente tiene que sacudirse ese poder y la propuesta que hizo el presidente, que después fue modificada por los diputados y diputadas de la legislatura pasada, que lo aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues recupera parte de lo que se planteó en los foros, al proponer que sean convocatorias abiertas, que haya una comisión que revise quiénes pueden cumplir o no cumplir. Pero pues este es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del nepotismo en el Poder Judicial. Entonces vale mucho la pena mencionarlo. Bueno, pues eso es lo de hoy. Esta semana les vamos a dar a conocer varios nombramientos, ya los que nos quedan. Y eso que en esta lista no se incluyen familiares de ministros, magistrados y jueces ya en retiro, que si los incluyeran aparece no el 49, sino yo creo un 60-65% de cargos que entraron a través de los favores familiares. Vamos a dejarlo hasta aquí, nos vemos al ratito en la noche, en punto de las 10 de la noche, 10:30, para terminar el día muy informados, para cenar sabroso con Cocinando la Noticia. Mientras tanto, yo les invito a que si les gustó este video, nos dejen sus likes, sus comentarios y compártanlo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito, si no lo han hecho, a suscribirse a este canal, compartirlo, a sobre todo recomendarlo para que más gente se suscriba y que active las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video porque saben, se pone bueno, va que va.